Abra su Biblia junto conmigo. Y me acompañe a la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 23. Cuando lo tenga, indíquemelo con un amén, por favor. Si por alguna razón usted no trae su Biblia, mire, aquí en las pantallas le van a proyectar el verso. Si usted la trae, búsquelo en su Biblia, claro que sí. Dice la Biblia de la siguiente manera, en la carta a los Colosenses, capítulo 3, verso 23. Yo leeré una versión más actual. Dice, todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Siéntese en esta tarde, por favor. Yo quisiera continuar con este tema que iniciamos hace un par de semanas, que lo titulamos Dando a Dios lo mejor de mí, en donde nos referimos que cuando venimos al conocimiento de Dios, nuestra fe cristiana, nuestra vida, aprende, comprende la importancia, hermano, de dar lo mejor de nosotros para Dios. Que dicho sea de paso, conocer, trabajar, convivir, relacionarse con personas que siempre dan lo mejor de ellos, qué satisfactorio es, hermanos. Qué satisfactorio es tener un compañero de trabajo que usted lo ve comprometido, contagian. Qué satisfactorio es ver para un maestro que un estudiante se dedica, a pesar de sus necesidades, siempre está buscando ser o dar lo mejor de sí mismo. Qué satisfactorio es para nosotros como padres ver a nuestros hijos que, a pesar de que estamos llenos de defectos, nosotros logramos detectar la virtud de nuestros hijos que quieren ser mejores cada día. Y entendemos que no es meramente por competir, no es por egocentrismo, no es por arrogancia, no, sino es por el hecho de saber que Dios nos ha dado una capacidad para que nosotros podamos llevarla cada día a diferentes niveles o a diferentes posiciones. Es muy satisfactorio. Yo le puedo decir también, dentro de esta introducción, que viera qué satisfactorio es para nosotros los pastores ver cuando los creyentes, las ovejas, como la Biblia así nos metaforiza, cuando las ovejas empiezan a crecer en el Señor y empezamos a detectar en ellos que en las diferentes áreas de su carácter, de su personalidad, ya sea servir a Dios, ya sea la adoración, ya sea el comportamiento, empezamos a ver que empiezan a dar lo mejor de ellos. Es una satisfacción muy bonita la que experimentamos de parte de Dios, porque si algo debemos de sentirnos en esa necesidad continua en nuestra fe cristiana, hermanos, es tener ese deseo de siempre dar lo mejor de nosotros para nuestro Señor. Amén, hermanos. Porque seguramente usted debe de saber que es muy difícil trabajar con personas a medias tintas. Es muy difícil convivir con personas que, ¿cómo amaneciste? Bien, y le habla al siguiente día, ¿y ahora cómo amaneciste? Terrible, terrible. No. Y luego le hablamos al siguiente día, ¿y cómo estás? Pues ahí la llevo. Es duro, hermanos, porque esas personas por lo general logramos detectar que necesitan cambiar muchas áreas de su vida. Qué duro es cuando vemos compañeros en la escuela, y yo digo por los muchachos que aún estudian, que tú empiezas a ver compañeros que no les va más mal porque ya llegaron al límite de lo mal. Que tú dices, ya no le pueden hacer más porque ya tocó el piso. Y es triste porque la vida del hombre se define y se puede observar, ya sea en la intensidad para poder ser una persona con poca capacidad, pero también con la intensidad para ser una persona con mucha capacidad. Y con este último ejemplo finalizo en este segmento.
A mí me anima mucho cuando veo a los hermanos, a las hermanas de edad, que ya están ahí en su edad un poco más que yo, que ya las estoy alcanzando, hermanos. Y los veo activos, los veo contentos, los veo alegres, los veo alabando al Señor. Yo hablo a título personal, porque puedo sentir y puedo creer, y espero y no equivocarme, que son personas que a pesar de sus limitaciones en sus fuerzas físicas, a pesar en sus limitaciones tal vez de no tener hijos rodeados de ellos o de ellas, son personas que siempre dan lo mejor para ellos y para el Señor. Y les animo, hermanos, hermanas, no dejen de hacerlo, porque es una virtud no solo de la vida que se recompensa, sino también es una virtud en la fe que Dios recompensa. Y por ello yo le he puesto por tema este mensaje el día de ahora. La entrega de tu fe, la entrega de tu vida es el reflejo de tu fe. Porque imagínate si ser personas en la vida diaria, en donde lo damos todo, o hacemos el esfuerzo de darlo todo, ahora llevarlo al marco espiritual, en donde nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra obediencia, nuestro carácter y todo lo que deriva el perfil de un hijo de Dios. Imagínate llevarlo a ese nivel, es muy hermoso. Esta carta, la carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el capítulo 2, son dos capítulos que en realidad van entrelazados. Brevemente le cuento un poco acerca de ello a manera de marco histórico. Se dice que el apóstol Pablo recibió la carta a los Colosenses dentro de las muchas necesidades de la iglesia, porque los cristianos empezaban a crecer en la fe y estaban experimentando diferentes oídos y diferentes pensamientos en relación a la comunión con Dios. Por un lado les decían, no te fanatices. Por otro lado les decían, no seas menso. Por otro lado les decían, nomás lo que es. Pero por otro lado les decían, es incorrecto lo que te están pidiendo. Y se dice que el corazón de la iglesia de Colosenses, yo lo llevé a un lenguaje muy básico, hermanos. Se dice el corazón de la iglesia de los Colosenses. Era el ambiente y el comportamiento de creyentes que básicamente estaban un poco o un mucho volviendo a sus tendencias anteriores. Por eso es que cuando usted lee el capítulo 2 y el capítulo 3, versos hacia arriba, usted ve que él les empieza a hacer aseveraciones, exhortaciones en relación al comportamiento de cómo estaban viviendo anteriormente y cómo ahora que vienen a Cristo no pueden volver a ser las otras personas. Inclusive en uno de los casos les habla y les dice, el que fornica no fornique más. El que se comportaba de manera inapropiada no lo haga más. ¿Por qué? Porque los cristianos de alguna manera comenzaron a tener esa sensación de intentar balancear la vida, como nosotros la llamamos los cristianos, la vida mundana y la vida cristiana. Empezaron a balancear de tal manera que empezaron a observar entre ellos mismos y obviamente los líderes, que los cristianos estaban viviendo esa vida doble. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3, así como está escrito, él los lleva a un recordatorio en el versículo 1, en donde les dice, busquen las cosas de arriba. Porque las cosas de arriba es de donde Dios ahora quiere que ustedes observen. Y les decía eso precisamente porque el apóstol Pablo quería volver a posesionar a los cristianos, que cuando se viene al conocimiento de Dios, el reflejo de nuestro comportamiento debe de ir de la mano de la coherencia de nuestra vida diaria. En otras palabras, les decía el apóstol Pablo, si tú eres ahora cristiano, si tú le entregaste tu vida al Señor, dice, compórtate como te lo estamos diciendo. Porque si hay algo que es muy extraño en la vida cotidiana, hermanos, es comenzar a ver precisamente esa vida doble o esa vida de falta de ánimo o falta de capacidad o de temperamento para mantenerse en una posición. Y el apóstol Pablo, cuando escribe el verso 23 que nosotros acabamos de leer, proviene de una idea muy interesante. Después de que el apóstol Pablo les explica y les dice, ahora ya no eres la misma persona, no es porque los quisiera cambiar, hermanos. Es porque ahora ya estaban en otra posición. Le voy a poner un ejemplo.
Es como cuando las personas emigran de un país a otro. Cuando migramos de un país a otro es muy natural que queremos conservar tradiciones, que queremos conservar cierto vocabulario, que queremos conservar ciertas costumbres. Pero ¿no les ha pasado que cuando las personas emigran de un país a otro hay ciertas tendencias, culturas, costumbres que no pueden emigrar con nosotros? Quisiéramos, pero no pueden emigrar. ¿Por qué? Probablemente porque las leyes son diferentes, probablemente porque la sociedad es diferente, porque probablemente ya no sucede eso en esa sociedad. Y el apóstol Pablo estaba posesionando a los cristianos a que comprendieran que cuando se viene al evangelio se acepta y se enseña y se crece y se identifica la fe cristiana en otra posición. Así que cuando ocupa este verso es porque este verso pertenece a 4 consejos que les da brevemente, en donde les dice: hombres, amen a sus esposas. Y les decía eso porque la cultura de aquellos tiempos hacia la mujer era muy áspera, al punto y al grado que los hombres de aquella cultura, las mujeres básicamente eran chachas. Y cuando viene el apóstol Pablo y les dice, amen a sus esposas, él está trayendo una doctrina, una enseñanza. Ya no bajo la cultura de ellos, sino ahora bajo los principios de la palabra de Dios. Y luego le dice a las mujeres, mujeres, sujétense a sus maridos. Aquí es donde ustedes no dicen amén, claro está, hermanas, ¿verdad? Sí, lo percaté, no se preocupe, desde acá arriba se ve todo. Y es natural que les dice eso porque la sociedad cultural de Colosenses o de Colosas no era una sociedad en donde las mujeres se comportaban muy bien, sino que eran medio acá, para no entrar en detalles. Y luego les dice el apóstol Pablo, siguiendo la idea principal, les dice, padres, respeten a sus hijos, ayuden a sus hijos, instruyan a sus hijos. Y era porque en la cultura antigua, los padres, cuando tenían hijos, era muy común observar que los hijos eran prácticamente los semiesclavos de los padres. Hijo que nacía, hijo que lo ponían a chambear, hijo que lo ponían prácticamente a que el padre hiciera lo que el hijo quisiera. Y luego dice el apóstol Pablo, dice, pero también ustedes hijos, honren a sus padres, porque de igual manera en la ciudad de Colosas, la cultura era que los hijos también se rebelaban y los hijos hacían cosas que no deberían de hacer. Y el apóstol Pablo les da una manera de interpretación que de ahora en adelante, lo que culturalmente hablando ahora era acorde a la ciudad de Colosas, les dice, ahora tiene que ser de acuerdo a la palabra. Y termina esta idea para ya poder continuar. Dice, esclavos, sujétense a sus amos. Porque la tendencia de aquellos tiempos era que cuando las personas venían al conocimiento de Dios y ellos enseñaban los apóstoles que en Cristo ya no había ni esclavos ni libres, los esclavos sentían y creían que tenían el derecho de ya no honrar o obedecer a sus amos. En aquellos años y en aquella cultura era muy común tener esclavos y culturalmente hablando era aceptable. Y los apóstoles no tocaron mucho el tema de la esclavitud en el contexto de ello, porque ellos entendían que cuando se viene a Cristo se adopta una nueva cultura, una nueva identidad. Pero lo toma a manera de responsabilizar a cada quien, que todo lo que se hace, y luego viene la idea central y dice, y todo lo que hagan, dice, háganlo de buena gana. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, y todo lo que ustedes desarrollen en su vida diaria como cristianos, dice el apóstol Pablo, háganlo mejor cada día. Porque así debe de ser la fe cristiana, hermanos. La fe cristiana debe de ser el buen deseo de que todo creyente, conforme va aprendiendo de la palabra de Dios, debe de ir mejorando. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted va a un trabajo en donde usted le preguntan, ¿tienes experiencia? Y usted dice, no tengo nada, así se luce y lo presume. No tengo nada, que por cierto no haga eso porque no lo van a contratar. No lo haga. Si diciendo que tiene experiencia, la piensan. Qué mal consejo, ¿verdad? Pero usted solo se ahoga. Pero este es el ejemplo. Cuando usted va a esos lugares y en su sinceridad usted dice, no tengo experiencia.
Generalmente el constante o la vida activa o la acción laboral de estar todos los días haciendo lo mismo, ¿se ha fijado que a las personas desarrolla en ellos una mejoría y una experiencia, inclusive hasta una perfección en lo que hacen? ¿Por qué? Porque la actividad continua, la repetición continua, el entendimiento continuo lleva a las personas a mejorar. Si las primeras veces batallaron, si las primeras veces sufrieron, si las primeras veces cometieron errores, conforme van aprendiendo y conforme van repitiendo, las personas van mejorando. Y el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los colosenses y llega a este verso, les está diciendo a los cristianos, como igual manera se lo escribió a muchas iglesias, incluyendo esta inspirada por el Espíritu Santo. Les da a entender a los cristianos, ahora que han venido al conocimiento de la fe, su deber o nuestro deber, dice, es mejorar cada día más para Dios. Mejorar como cristianos. ¿Por qué le voy a decir algo, hermano? Los cristianos tenemos el deber y la responsabilidad de ser mejores delante de Dios y delante de los hombres. La fe cristiana no es lo que hoy en día se pinta o lo que muchas personas han pensado o se ha llegado a conclusión. Cualquiera puede ser cristiano. Cualquiera puede hacer que se acerque a una iglesia y que ahora se sienta bien consigo mismo. Sí, sí es cierto, hay cierta parte y cierta verdad en ello, pero detrás de ello, el trasfondo, el principio, el valor principal de la fe cristiana no está en darnos a conocer como cristianos, sino está en reflejar la fe que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No está y no radica en que la gente diga qué bueno que vas a la iglesia. No, no radica meramente ahí. Ese es un fragmento de la fe cristiana. Realmente la fe cristiana radica cuando el cristiano tiene el deseo, la necesidad, la imperiosa inquietud de decir, porque soy hijo de Dios, ahora me corresponde mejorar áreas de mi vida y lo voy a hacer de buena gana. En otras palabras, lo voy a mejorar para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hacemos eso es cuando la gente detecta que realmente el evangelio tiene vida. Voy a usar un ejemplo, una analogía hablando de fútbol, soccer. Me enteré triste y dolorosamente, es un paréntesis. Sí, algunos ya desde aquí puedo ver sus sonrisas aunque no traigo mis lentes. Me enteré dolorosamente que fuimos derrotados nos cruzazulearon, como dicen vulgarmente por ahí. Y cuando estaba viendo el resumen en la mañana, que veía la noticia, yo decía, ¿cómo pasó esto? No me di cuenta. Yo creo que me faltó fe. Y veía la nota y obviamente se escucha todo. Y yo hice una reflexión hacia mí mismo. Y dije, si realmente yo le voy a los rojiblancos, como somos los del rebaño sagrado. Amén, hermanos. Ahí están los del rebaño haciendo presencia. Yo dije, dentro de mí mínimo debería haber visto el resultado ayer. Y me apené conmigo mismo y dije, no soy tan rojiblanco como parezco. Porque hice una introspección, una reflexión, asumiendo al mensaje, que cuando una persona apoya o sigue un equipo, por lo menos debemos de enterarnos qué está pasando ahí. Y lo llevé al marco de la fe, después de la derrota. Y dije, sí es cierto, qué mal se ven los cristianos o qué mal nos vemos como cristianos, cuando conocemos la verdad, experimentamos la verdad, pero por alguna razón que no voy a juzgar en usted o en mí, por alguna razón no estamos mejorando, no estamos brillando, no estamos creciendo, no estamos avanzando y todo se está quedando en simples deseos y en simples ánimos para caminar con Dios. Y por ello yo le quiero compartir en esta tarde 3 razones por qué nosotros como cristianos debemos de tener un testimonio que refleje nuestra fe. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo básicamente le dijo a los creyentes de Colosenses, le dijo a papá, le dijo a mamá, le dijo a los hijos, le dijo a los esclavos, ustedes ya no pueden pensar bajo la cultura del hombre, ni se pueden comportar bajo la cultura del hombre. Ahora ustedes tienen que comportarse bajo la cultura de la palabra de Dios. Y yo creo que aunque vivimos en una sociedad en donde hay cristianos de todos colores y de todos sabores, decía un hermano, un amigo en la fe hace muchos años, decía, es que ese hermano es muy malcriado, Saúl. O sea, dando a entender que era terrible de testimonio.
Yo le decía, no, no es malcriado, se me hace que ni es hermano. Yo le decía jugando, ¿ah? Porque le daba a entender que cuando una persona se convierte al evangelio, no solamente es el acto de dar lo limitado para aparentar ser cristiano, no. Debe de ser el comportamiento continuo de que nuestra fe, conforme vamos creciendo, vamos avanzando, vamos aprendiendo, va teniendo coherencia para poder ser mejores creyentes delante de Dios y delante de los hombres. Así que quiero compartir 3 razones por las que debemos de tener un testimonio que refleje la fe que hemos recibido. 1, porque nuestra vida en Dios nos llama a brillar con nuestro testimonio. Voy a ocupar unas palabras de Jesús que Jesús pronunció y un narrador las tomó a consideración para que se pudiera visualizar y se pudiera despegar la diferencia entre una actitud religiosa y una actitud de convicción. Y no estamos en contra del pensamiento de la religión, porque muchas veces yo escucho predicadores que dicen, yo no sigo una religión. No, usted sí la sigue, lo que pasa es que usted no entiende. La religión está marcada en la Biblia, somos cristianos, porque la palabra religión viene del latín que significa religar el hombre a Dios, y el hombre se religa a Dios. Más bien dicho, no somos religiosos en concepto de personas que damos la apariencia de un cambio. Y Jesús le estaba dando una enseñanza a sus oyentes, y dice de la siguiente manera: de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús les estaba diciendo básicamente a sus oyentes, a sus discípulos, a los que estaban aprendiendo y estaban comprendiendo el mensaje de la gracia, aunque todavía no estaba en su plenitud. Jesús les estaba diciendo, el comportamiento de tu nueva fe, la manera en la que tú estás actuando en tu nueva fe, si tú logras brillar, si tú logras mejorar, si tú logras sobresalir en carácter, en lenguaje, en actitudes, en reacciones, si tú logras demostrarle a las personas que algo sucedió en tu vida, dice Jesús, dice, vas a lograr brillar. Y sabe, hermano, sí es cierto. ¿Quién no ha tenido la experiencia de utilizar una linterna? Aunque yo sé que ahora las linternas ya no son tan populares. Pero ¿quién no ha tenido la oportunidad de usar una linterna cuando se le están acabando las pilas? Y hasta usted y yo nos enojamos porque decimos, ¡ay, mugre lámpara! Porque queremos ver y no podemos. Porque la realidad es que la función de una lámpara o la función de una lumbrera no es que se asemeje a las tinieblas, es que precisamente sobresalga, mejore la visibilidad de por donde vamos. Y la vida del Hijo de Dios debe de ser deliberada de la misma manera, debe de ser revisada y debe de ser llevada de la misma manera. Las personas no nos deben de identificar como cristianos porque traemos canciones. No nos deben de identificar meramente como cristianos porque venimos a la iglesia. Deben de identificarnos porque en nosotros hay una luz que brilla y todo el carácter del Espíritu Santo en nosotros, nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, de dirigirnos, de responder, da a entender que nosotros no llevamos la vida como la lleva la demás sociedad, sino que el evangelio que nació en nosotros, la salvación que ahora reside en nosotros, es real, no es religiosa, no es apariencia, que realmente el Espíritu Santo está cambiando y transformando nuestras vidas cada día. Pero lo que pasa es que nos comparamos mucho. Nos gusta compararnos para no sentirnos mal. Es como cuando alguien le pregunta a alguien, oye, ¿te está haciendo, ese producto sale bueno? Como tú no tuviste una buena experiencia, ¿quieres que los demás digan que salió malo para que tú te sientas satisfecho con ello? Y a veces así nos pasa como cristianos. La fe cristiana no solamente consiste en disfrutar de una salvación y que ahora aprendemos que somos hijos de Dios, no. La fe cristiana demanda brillar cada día más. Porque brillar no es una opción. Imagínate comprar unas pilas y a ver si quieren servir. A ver si les da ganas de funcionar. No.
Usted compra unas pilas pensando que están cargadas a lo que la capacidad dice que es. Y la vida del Hijo de Dios, acorde a nuestra fe, acorde al testimonio, a la gracia que hemos recibido, nosotros debemos de brillar, hermanos. La gente debe de saber que nosotros hay una transformación de parte del Señor. La gente debe de saber. Y yo hago una pregunta retórica muy respetuosa. ¿La gente sabe que tú y yo somos hijos de Dios? La gente cercana a ti y a mí sabe que seguimos siendo esas personas que nos conocieron de niños, esos familiares que nos vieron crecer, pero que ahora el rumbo de nuestra vida ahora brilla la luz de Cristo. Si esas personas saben, bien por usted. Pero si esas personas aún tienen dudas, como dice por ahí, esa linterna que dijo alguien por ahí, pues ya apágala, hasta da coraje ver que no se mueve esa linterna. Si las personas realmente no pueden a manera básica ratificar que nosotros realmente brillamos en la luz de Cristo, hermano, debemos de comprender que el cambio que hemos recibido no solo nos salva de la condenación eterna, sino nos demanda a brillar delante de los hombres. 2, otra razón más por qué debemos de tener un testimonio que refleje nuestra fe. ¿Por qué debemos de ser mejores para Dios y para los hombres? Porque así seremos de fortaleza para otros creyentes. ¿Tú sabías que cuando un hijo de Dios tiene ese carácter, ese modelo, esa vida, de que constantemente está creciendo en la fe, de que constantemente busca mejorar en su comunión con Dios? ¿Tú sabías que esos creyentes son utilizados por Dios para fortalecer a otros? Hay un caso en la Biblia, y lo voy a tomar nuevamente, la historia de Jesús. Este caso en la Biblia está registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 32. Antes de mencionarlo, le quiero traer a la memoria esto. Se trata de la historia cuando Jesús instituye la cena del Señor. Dice la palabra de Dios que Jesús estaba comiendo con sus discípulos, celebraban el Shabbat, estaban alegres, estaban cantando. Y una vez que participan de la comida y ya estaban en la siguiente parte del Shabbat, y Jesús emite la frase, uno de ustedes me va a traicionar, y se hace un alboroto entre ellos. ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Acaso seré yo? Y todos empiezan a cuestionar. Dice la Biblia que se acerca por ahí el apóstol Pedro, discípulo en aquel entonces, y le dice, Señor, no te preocupes, el que te traicione, yo hasta la cruz me voy contigo. La frase célebre que muchas veces escuchamos. Y Jesús responde lo siguiente, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti, para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Sabe qué es lo que estaba haciendo básicamente el apóstol Jesús en este momento? Le estaba diciendo a Pedro, Pedro, cuando yo sea entregado y Judas me entregue con un beso y a mí me lleven y ustedes queden prácticamente desprotegidos de su maestro, de su Señor, del rabí que ustedes siguen, ustedes van a ser probados de muchas maneras. Y Jesús le dice a Pedro, tú te vas a restaurar, tú vas a dolerte por lo que sucede. Yo estoy parafraseando todo lo que sucedió después. Pero aquí está la palabra clave que Jesús le dijo a Pedro. Le dijo, pero tú ve y ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Cuando se registra la vida del apóstol Pedro en los evangelios y posteriormente en el libro de los Hechos y al nacimiento de la iglesia inicial, podemos observar en el libro de los Hechos un hombre llamado Pedro que se encontraba en cierta medida con una capacidad que demostraba, que daba a relucir,
que había tenido una transformación en su fe y que ya no era un hombre intrépido para hablar, ya no era un hombre que hablaba y luego pensaba, ya no era un hombre que se acobardaba, sino todo lo contrario, que ahora en medio de la persecución animaba a sus hermanos a que permanecieran firmes en la fe. Sabes, cuando tú y yo estamos creciendo en el Señor y mejoramos en nuestra fe cristiana, ahí es cuando debemos de comprender que hay otros hermanos en la fe que necesitan de nuestro testimonio, de nuestra inspiración, de nuestro comportamiento, para que se den cuenta que la fe cristiana, aunque en ocasiones es difícil o muchas de las veces es difícil, sí se puede, porque tomados de la mano de Dios, cualquier cristiano puede ser fortalecido de parte del Señor. Pero ¿cómo lo van a ver? No lo van a ver necesariamente desde una predicación. Mira, lo he dicho muchas veces. Las personas nos escuchan enseñar a los maestros, a los pastores, a los predicadores. Aprendemos mucho, claro que sí. Pero ¿sabes cuál es la mejor enseñanza? El testimonio. El testimonio que tú y yo damos. Porque es cierto, hay personas que dicen, mira, ¿sabes qué? Yo no le entendí probablemente al pastor. Me quedé dormido. Espero que no le pase a usted, ¿verdad? Pero cuando veo, cuando platico, o cuando me ha tocado ver las pruebas que pasa esa hermana, las luchas que pasa ese hermano, cuando me ha tocado ver cómo es un hombre apasionado por Dios, cómo es un hombre que se entrega al Señor, me ha tocado ver que le han sucedido cosas que uno dice, esto es para que te alejes del evangelio, y lo veo de pie, lo veo fuerte, lo veo alegre, lo veo gozándose. Mira, es el mejor testimonio que fortalece a otras personas, porque ven en nosotros ese carácter de que no se trata de ser el mejor, como si compitiéramos dentro del cristianismo. Es que nos dedicamos a comprometernos con Dios y como resultado mejoramos para la gloria de Dios. El apóstol Pedro tenía, perdón la palabra mexicana, tenía mucha cola para no levantarse. Lo negó, blasfemó, dijo que no lo conocía, pero aún así tuvo el ánimo para restaurarse. Y no solo restaurarse él, sino fue de inspiración y de motivación para que otros se fortalecieran a través de su testimonio. ¿Te has puesto a pensar que hay personas a nuestro círculo, a nuestro entorno, que probablemente no vienen a una iglesia cristiana? Y lo diré con aprecio, hermano, pero si te ven a ti comprometido, creciendo, mejorando en el Señor, tú vas a ser el mejor sermón para que ellos vengan al conocimiento del evangelio. Tú vas a hacer, porque es cierto, hay personas que no quieren venir a la iglesia y dicen, no quiero ir ahí. Tienen sus razones propias, tal vez no les gusta convivir con gente desconocida. Tienen sus razones propias, tal vez les da vergüenza cantar canciones, y es entendible, porque cuando una persona no tiene el conocimiento de Dios, es muy natural esas reacciones, aunque son incorrectas, son naturales porque no tienen un encuentro con el Espíritu Santo y no pueden ver el deleite que es estar en la casa de Dios. Pero cuando te ven a ti, cuando nos ven a nosotros, que nosotros somos cristianos sólidos, que somos cristianos que mantenemos nuestra comunión con Dios, que somos cristianos que nos gozamos en nuestra fe cristiana, mira, es el mejor testimonio para que ellos vengan al conocimiento de Dios. Pero no solo eso, es para que esos hermanos que tenemos en la fe, que están tibios o medio tibios, o ya fríos o ya frívolos, no sé cuál sea la palabra apropiada, helados. Y uno dice, no hombre, este no me lo llevo a la iglesia ni con ayuno ni oración. Pero cuando nosotros mostramos el carácter de que nosotros también cometemos errores, pero que nosotros estamos buscando al Señor y estamos creciendo en el Señor, ellos pueden ver en nosotros que a pesar de nuestras fallas también uno se puede volver a levantar en Dios. Y esas personas, como Jesús le dijo a Pedro, ve y fortalece a los tuyos. La Biblia no registra, hermano, cuál fue la participación de Pedro en medio de esa transición entre la resurrección de Cristo
y los primeros años en el Evangelio. No registra la participación de Pedro, lo registra como un hombre que iba y predicaba, lo registra como un hombre que iba con los impíos a la casa de Cornelio, lo registra como un hombre que oraba y el Espíritu Santo descendía. Lo registra, pero eso no significa que fue lo único que hizo. Era obvio que los discípulos, ahora apóstoles, necesitaban de un líder. Y el libro de Lucas registra que Pedro tomaba participación en el liderazgo. Y sabes, seguramente uno que otro pudo haber pensado y pudo haber dicho, Pedro lo negó, pero está de pie, está fuerte, está caminando, y si él puede, yo también puedo. Y si él se levantó, yo también me puedo levantar. Hermano mío, hay cristianos a nuestro alrededor que necesitan de nuestro ánimo, de nuestra fortaleza, de nuestro testimonio, para que vuelvan al conocimiento del Evangelio. No se trata de pensar y de decir, no, tú ve al altar y ahí arrepiéntete, ahí te vamos a ungir con aceite y te vamos a sacar los diablos que traes adentro. Tal vez sí lo necesita, pero mejor testimonio no puede haber que nuestra conducta, que los hace que vengan al arrepentimiento del Señor y sean transformados para ser restaurados por el Señor. No hay mejor testimonio. ¿Te has puesto a pensar cuánta demanda tenemos nosotros en nuestra comunión con Dios para que otros se levanten también? Jesús le dijo a Pedro, y cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos. Y 3, ¿por qué tenemos que tener un buen testimonio que refleje nuestra fe? Porque dar lo mejor de nosotros refleja una madurez de nuestra fe. Hay un fragmento en la carta a los Hebreos, porque es una carta que está, más bien dicho, dedicada a una parte en la doctrina que se conoce como la cristología. Él se dedicó a formar argumentos en relación a que Jesús era Dios y que había venido encarnado a la tierra. Pero el autor tomó unos momentos para desarrollar temas relacionados a los deberes cristianos que como hijos de Dios somos. Y esos se encuentran en el capítulo 10, verso 39. Y dice, nosotros, sin embargo, no somos de los que se acobardan y terminan sucumbiendo. Somos gente de fe que buscamos salvarnos. Lo que estaba haciendo el autor a manera de conclusión es recordarle a los cristianos que el comportamiento de nuestra fe en Dios no necesariamente va a ser un comportamiento infantil, no va a ser un comportamiento de una niñez espiritual. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Cuando venimos a Cristo, todos pasamos por ese proceso de esa niñez espiritual. ¿Quién no recuerda cuando venimos recién al Evangelio, ignorábamos muchas cosas? No sabíamos. Y hoy en día, ya en la madurez, decimos, híjola, ese era yo, ¿verdad? Me acuerdo, aquí está, y lo digo en ocasiones, la hermana Conchita se acuerda cuando yo empezaba a predicar. Y yo crucificaba, mutilaba, despedazaba la iglesia. ¿Sí se acuerda, hermana Conchita? Era muy duro. Y no, los hermanos me decían, no, cada vez que usted predica nos ponemos no un casco, sino toda la mesa. Y ya nomás me veían con corbata y ya sabían que se iba a poner sabrosa la cosa. Pero uno va madurando. No es que uno se vaya haciendo pasalón, es que uno va madurando. Y uno va entendiendo que no se trata de golpear, no se trata de castigar, no se trata de condenar. Uno va mejorando su comportamiento en sus pensamientos y en sus palabras. Es como esos hermanos recién convertidos que le dicen a las personas, mira, si no te arrepientes te vas a ir al infierno, pecador, mundano, hijo del diablo. Que bíblicamente todos esos términos son correctos. Pero si Jesús no los empleó, ¿por qué nosotros los vamos a emplear? Cuando venimos a Cristo hay un grado de madurez que va creciendo. Entendemos la importancia de la oración. Entendemos que la oración no es un asunto trivial, es un asunto de compromiso. Entendemos la necesidad de ser personas y creyentes más tolerantes,
que desarrollemos paciencia. Entendemos la necesidad de servir a Dios y no siempre necesariamente ser servidos. Porque yo le voy a decir una cosa, cuando un cristiano madura, se dedica más a servir a Dios, a ser servido. Eso solo viene en el entendimiento de la madurez. Un cristiano que no madura, esa es una insignia muy notable en él. Él, como dijo alguien por ahí, ¿y a mí quién me va a servir, verdad? Ve a los cristianos maduros, generalmente estamos sirviendo. Ve a los cristianos maduros. Por lo general, somos creyentes que desarrollamos más la misericordia de aquí para allá que de allá para acá. ¿Por qué? Porque como dijo el autor, hay un punto en la fe cristiana en donde esa niñez espiritual o adolescencia espiritual, como la metaforizamos en la enseñanza, llega a un punto en donde comprendemos o hay una mejor comprensión de nuestra vida en Dios. ¿Y qué sucede? Dice, nosotros ya no nos acobardamos. O sea, da a entender el autor y dice, aunque vengan cosas difíciles, porque ahora has madurado, porque ahora has conocido al Señor y has aprendido por medio de las pruebas, por medio de las luchas, ya no te acobardas. Un maduro no se acobarda, respetuosamente lo digo, podrá tener momentos difíciles, pero nos quedamos de pie porque Él es nuestra roca, hermano. Tal vez se nos saldrán las lágrimas, tal vez gritaremos, tal vez nos enojaremos, tal vez nos sentiremos en un estado muy doliente. Pero una cosa sí le digo, nuestra fe en Dios se mantiene intacta, porque sabemos que Él es fiel a su palabra y Él hará lo mejor que tenga que hacer para nosotros. Y luego dice, somos gente de fe. O sea, en otras palabras dice el autor, la madurez te hace comprender la fe cristiana. La madurez te hace crecer en la fe. Y estas palabras, ¿sabe de dónde provienen? Estas palabras vienen de un contexto que básicamente estaba viviendo la iglesia de aquellos tiempos. Y dice el verso 32, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviéis con gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque los de los presos también os compadecéis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabes por qué les dijo que nosotros no somos de los que se acobardan? Porque la iglesia en aquellos tiempos estaba padeciendo una de las persecuciones más fuertes que estaba viviendo el nacimiento del cristianismo. Y era que la política, Roma particularmente, por el hecho de que alguien profesara que era cristiano, les quitaban sus propiedades, los sacaban literalmente del esfuerzo de sus años. Y no solamente los sacaban, otros tenían la dolorosa experiencia de ser llevados a circos romanos y convertirse en presas de los leones para el espectáculo de Roma. Literal. Otros eran maltratados, otros eran violados, otros eran vendidos como esclavos. Pero otros, dice el autor, tuvieron la fortuna de escaparse. Y cuando corrieron por sus vidas, en vez de rechazar a Cristo, comenzaron a reanimar a sus otros hermanos en la fe. Y dice el autor, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Sabes? Cuando un cristiano madura en la fe, un cristiano hace cosas que nunca se imaginó hacer. Obtenemos una fortaleza, un carácter, una pasividad, un ánimo, un gozo, que sinceramente, hermano, a veces nos podemos voltear a ver en el espejo y decimos, no sé cómo le hago para aguantar tanto. Y no es porque seamos creyentes súper,
es porque la madurez, que es parte de la formación en la fe cristiana, ahora nos impulsa a no bajar la guardia, nos impulsa a no retroceder, nos impulsa a no jugar con las cosas de Dios, nos impulsa a comprender que la experiencia de la salvación no es un asunto de gozo solamente, sino es de persistir hasta la venida de Cristo. Como les dijo más adelante el autor, dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, y si retrocede, no agradará mi alma. Personaliza el autor y le dice a sus oyentes: si me entero que uno de ustedes retrocede, me va a doler hasta el alma, porque sé que han madurado, sé que son cristianos comprometidos, sé que son cristianos que no se dan a por vencer tan fácilmente. Y sabes, hermano, no hay algo más doloroso en la fe que conocer a un hermano nuestro en el evangelio, nacido de nuevo, hijo de Dios. No hay nada más doloroso que empiece a aventar sus armas y que empiece a retroceder en el evangelio. Duele mucho. Duele mucho. No es como que uno menos en la familia de la fe. Es que duele. ¿Por qué? Porque todos gozamos de la misma salvación. Duele. Porque todos tenemos pruebas, pero todos sabemos que si nos tomamos de la mano de Dios, todos podemos permanecer firmes. Duele, ¿por qué? Porque todos tenemos la oportunidad de madurar, pero por alguna razón, a veces en el cristianismo no se quiere madurar. Yo sé que aquí hay hermanos en la fe que necesitan mejorar ciertas áreas de su vida. Sí los hay. Hay tantos temas. Tal vez es el tema del carácter. Usted tiene muchos años en el evangelio y su carácter es su lucha. Tal vez hay hermanos que tiene que ver con la vista. Tienes muchos años en la fe, pero la vista sigue siendo esa caída continua que no te ayuda a madurar. Tal vez es el vocabulario. Puede haber hermanos en la fe que pueden estar cantando aquí, alabando al Señor, pero sufren con esa área tan sensible que es mentir, maldecir, renegar y tantos derivados. Y eso te impide madurar. Tal vez aquí hay hermanos que saben que Dios los llama a servir, pero ellos se resisten. Y déjame decirte algo. Servir a Dios es un signo de madurez. Tal vez aquí hay hermanos que son perezosos espiritualmente. Son perezosos. ¿Qué es una pereza espiritual? Que no sientes la necesidad de orar. Es que la necesidad de orar no se siente. Es un acto de obediencia. Yo imagino levantarse el lunes por la mañana y decirle a tu esposa: hoy no siento ganas de ir a trabajar. Es que en la madurez ya no son sentimientos. En la madurez es la convicción de saber que nos rendimos a Él, nos debemos a Él, somos de Él. La pereza espiritual es cuando el cristiano no le gusta leer la Biblia, porque dice que no la entiende. Eso es un conflicto muy serio. Porque la Biblia, ella misma responde, el apóstol Pablo, que las cosas espirituales son para el espíritu. O sea, dando a entender que la palabra de Dios abre comprensión cuando eres hijo de Dios. Cuando no eres hijo de Dios, solo es una literatura y hay un velo que te impide comprender las cosas espirituales. Y cuando un cristiano dice: es que no le entiendo, confróntate en tu realidad con Dios. Te pregunto, ¿eres salvo? Ay, qué feo soy yo. ¿O será que eres perezoso? Esa no está mejor, está peor, pero está mejor. La madurez es ese compromiso que reflejamos en nuestro crecimiento. Pastor, es que yo estoy chiquito en el Señor. ¿De veras? ¿Estás chiquito? No lo creo. Como pastor, y que oro por usted con nombre y apellido,
así como me escucha, y que estoy orando y que veo la imagen de su rostro, porque así es como yo oro delante de Dios, y que una ocasión le pregunté cuánto tiempo tenía en el Evangelio, si nació aquí, todo eso, mi entendimiento me dice que aquí la gran mayoría, el alto porcentaje de personas que está aquí, es creyentes que ya tienen buen tiempo en el Evangelio. No todos, pero la mayoría. Y deberíamos de dar más para Dios, ser mejores para Dios. Porque cuando hacemos eso, la visión del Evangelio se aclara más y se puede vivir mejor la fe cristiana. Vénganse, hermanos músicos. Decía el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo de buena gana. Una manera de decir, mejórenlo cada día. Y luego dice, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. En otras palabras decía, no van a mejorar para complacer a los hombres. No van a mejorar para que alguien te alabe o para que alguien te agradezca o alguien te reconozca. No. Vas a mejorar porque el Señor que nos salvó, Él nos da la capacidad para poder madurar y para poder mejorar para su gloria. Al final del día la Biblia dice que vamos a la medida del varón perfecto. Una manera de decir, continuamente estamos mejorando. Hace muchos años trabajaba en La Maquila. No trabajaba en producción, pero me gustaba juntarme con los de producción. Y como recuerdo aquella anécdota en donde un supervisor me decía, mira Saúl, él tiene 5 años trabajando, hace la misma operación, o sea, el mismo trabajo repetitivo. Y me decía, está peor que los nuevos. Y decía, no lo corro nomás porque no soy gacho, perdón la palabra. Y no, pues yo me reía, decía, ay, qué duro, ¿no? Dice, no lo corro nomás porque sé que tiene familia. Dice, pero no se compone. Dice, entran nuevos. Dice, y aprenden otras áreas de producción. Hermano, así hay hermanos entre nosotros. Perdóneme que haga la comparación, pero así hay hermanos entre nosotros que ya tienen un tiempo en el Evangelio y no han madurado. No son malos hermanos, no son malos hermanos en la fe, de que anden haciendo cosas malas necesariamente, pero no han madurado, no han sido mejores para Dios en su carácter, en su personalidad, en su lenguaje, en su servicio, en todo lo que conlleva la fe cristiana. Otros se han estacionado porque se vivía otra anécdota en el trabajo. Decían los supervisores, él puede ser supervisor, pero él me lo ha dicho así, no quiero compromisos, me quiero quedar en donde estoy. Y así hay cristianos. Piensan que madurar es tener una actividad cristiana llena y demandante, como si Dios te trajera como esclavo. No, es que servir a Dios y madurar y combinar esas palabras es algo muy hermoso. Y le pregunto a aquellos que servimos a Dios, ¿disfrutan servir a Dios, hermanos? Se disfruta. Y el apóstol Pablo decía, mejoren. Yo quiero invitarlo en esta tarde, póngase de pie.